Bueno, primero que todo, bienvenidos a este nuevo webinar que estamos haciendo acá en GPRO. Esperamos que este sea de gran utilidad para acá, para todos ustedes. Bueno, el tema de nuestro webinar es, vamos a hablar sobre Lean Agile y cómo esto nos pueden ayudar a adaptarnos en la crisis. Bueno, en relación a nosotros, bueno, GPRO es una consultora, digamos, de, de gestión, que es experta, digamos, en lo que es gestión de proyectos eh, y en Lean Management. Y nosotros como empresa somos, bueno, somos un spin-off de la Universidad Católica y también tenemos amplia experiencia también en la formación de profesionales en distintas materias como son gestión de proyectos, particularmente con las planners, muchos temas asociados con Lean, entre otras cosas, ¿sí? En ese sentido, como GPRO, bueno, contamos con más de 7 años de experiencia y experiencia, digamos, tanto a nivel de apoyando empresas nacionales como internacionales. Y bueno, GPRO tiene, bueno, somos ya una empresa, digamos, que ya tiene mucha trayectoria en Chile, más de 170 clientes, eh, ya contamos con más de 1000 proyectos que hemos ejecutado apoyando a nuestros clientes, más de 4000 alumnos, entre otras cosas. Bueno, y acerca de nosotros, bueno, mi nombre es Mauricio Zócar, bueno, soy gerente de GEPRO y por cierto, digamos, en este caso voy a ser uno de los relatores. Eh, y por otro lado tengo también a Camilo Lagos, que es consultor de proyecto acá en GEPRO y también un experto en Lean Management y las Planner Systems, ¿ya? Y también una persona, digamos, que es investigador en el Centro de Excelencia de la Gestión de la Producción en la Universidad Católica. Y por cierto, acá lo más importante son ustedes, las personas que están participando en este webinar, y esperamos que este sea, digamos, de gran utilidad para todos, ¿ya? Así que comencemos entonces. Bueno, con respecto a los contenidos del webinar, lo primero, vamos a hacer una pequeña introducción al contexto y la problemática actual que atañe a este webinar, que tiene que ver con la crisis. Lo segundo es, por cierto, vamos a hablar de Lean Agile y particularmente, bueno, ¿qué es esto y para qué sirve? Hay herramientas de Lean Agile y cómo estas se pueden integrar. Y también vamos a hacer mención de algunas recomendaciones prácticas para poder facilitar, digamos, todo lo que es la partida de hacer esto. Bueno, algunos aspectos prácticos. Bueno, aquí van a poder participar contestando, digamos, en Menti. Para eso tienen, digamos, una dirección que es www.menti.com y van a poder ingresar un código de diapositiva que, por cierto, código se va a ir presentando en algunas diapositivas dentro de la medida que vamos avanzando acá en este webinar. Lo segundo es, bueno, por cierto, los invitamos a preguntar y comentar a través de nuestro chat. Y, por supuesto, este webinar lo vamos a subir a través de nuestras redes sociales. ¿Ah? Y finalmente, digamos, para poder evaluar nuestro webinar, les vamos a dar acceso a un link en SurveyMonkey para que puedan, digamos, realizar dicha evaluación. Para comenzar, queremos conocer qué es lo que ustedes saben de Lean y de Agile. Son términos que realmente sabemos que son bastante amplios. En el caso particular de Agile es un tema que es bastante más nuevo que Lean. Y nos interesaría hacer un pequeño juego donde les vamos a pedir lo siguiente. Ustedes pueden ingresar a www.menti.com y luego responder nuestras preguntas que son: Lean es 3 puntitos, y ustedes pueden completar qué es lo que ustedes creen que es Lean, o Agile es. La idea es que vamos a capturar conceptos, entonces ustedes pueden ingresar una frase cortita, un par de palabras para cada tema, y vamos a irlos comentando más adelante. Recuerden, pueden hacer, en el chat les vamos a compartir el link de Menti que está indicado ahí, y también pueden ingresar directamente a menti.com con ese código, 377709. Ese es el código, y más adelante vamos a ir trabajando con sus respuestas. Van a tener aproximadamente unos 5 o 6 minutos para poder ingresarlas, así que les pido que, dentro de lo posible, pueden ingresar desde sus celulares también, desde otras plataformas, y nos vayan comentando qué es lo que ustedes piensan que es Lean y qué es lo que ustedes piensan que es Agile. Como contexto, nos enfrentamos a una crisis que es bastante particular.
Habíamos tenido crisis económicas, habíamos tenido desastres naturales, pero la verdad es que hoy nos enfrentamos a un problema que es bastante sistémico, que aborda múltiples partes del quehacer nacional, y particularmente en nuestra vida tiene bastante efecto, ¿cierto? Ya llevamos más de 1.200.000 contagiados a nivel mundial. Hemos visto cómo cambia la forma de movernos, de compartir, de trabajar, de interactuar. Por ejemplo, viéndose reducido el 80% del tráfico en grandes ciudades a nivel mundial. Por otro lado, en el fondo nos enteramos esta semana que ya tendremos más de 5 millones de chilenos en cuarentena, más de 25 comunas. En cómo trabajamos, recientemente junto a GEPRO publicamos nuestra encuesta de barómetro industrial, donde encontramos que más del 60% de las empresas clientes de los rubros como minería, retail, banca, finanzas, construcción, están teletrabajando. Hemos visto también en nuestra asociación con centros de I+D cómo se ha fortalecido la I+D a nivel mundial, particularmente, por ejemplo, incluso en industrias como el caso de la Fórmula 1, donde hoy tenemos los principales 4 equipos del mundo trabajando en desarrollar sistemas de respiración mecánica y sistemas de detección de COVID a precios mucho más baratos, por lo tanto hay mucha industria participando en I+D. Y asimismo, tenemos algunos efectos que son sumamente negativos, como por ejemplo que el 52% de las empresas nacionales prevén una disminución salarial. Hemos tratado de actuar frente a esto con medidas muy fuertes económicas, como por ejemplo más de 8.000 millones de dólares en paquetes de apoyo fiscal. Los impactos del COVID se ven en cosas tan impensadas como, por ejemplo, una disminución significativa en la cantidad de emisiones de CO2 a nivel mundial y principalmente en grandes potencias como Europa, China, Estados Unidos. La situación actual en Chile, sabemos que todavía no hemos llegado a una parte donde esto empieza a amainar, y también sabemos que estamos golpeados porque tuvimos recientemente el estallido social y ahora en el fondo la crisis del COVID que nos pega un poquito más. Entonces, ¿cómo esto afecta a nuestra forma de gestionar? Bueno, en primer lugar hay que tener en consideración que gestionar implica desde la planificación, pero también todo lo que tiene que ver con mejora continua, con el control de procesos, con dirigir, con enseñar, con coordinar, organizar. Y en ese caso, nosotros estábamos acostumbrados a dirigir nuestro buque en aguas calmas, donde teníamos un ambiente bastante predecible, donde éramos capaces de establecer modelos que nos permitían proyectar hacia dónde vamos, tomar decisiones, y que además teníamos la salvedad de que nuestro horizonte de planificación era bastante amplio. O sea, nosotros podíamos mirar hace 3 meses, 6 meses, un año, y saber cómo invertir. Pero hoy en día, no solamente por el COVID, sino también lo vivimos a finales del año pasado, ¿cierto? Enfrentamos un ambiente de incertidumbre donde la verdad es que tomar decisiones se hace mucho más complejo y la necesidad de acciones rápidas está mucho más patente. Por otra parte, nosotros estamos, tanto nosotros como consultores, como las empresas, como investigadores académicos, acostumbrados a un rol de maestros de nuestra área. Éramos expertos en lo que hacemos, en nuestro quehacer, en nuestra gestión, y ahora en el fondo tenemos que ser aprendices. Nadie tiene respuestas certeras frente a la mayoría de los problemas, sino que estamos teniendo que ser capaces de abordar esto de forma innovadora, de forma rápida y también con mucha humildad para poder detectar qué es lo que necesitamos hacer, aprender de las opciones que vamos tomando y ir mejorando sobre la marcha. Por eso, hoy en día nosotros queremos plantear las herramientas que pueden ayudarnos. Por una parte, está la filosofía Lean, ¿cierto? Que se origina en Toyota, que indica hacer más con menos, y particularmente tener una mirada crítica hacia las pérdidas y tener una mirada proactiva hacia la mejora, que hoy nos sirve mucho porque se basa en este principio de que las pérdidas existen y por lo tanto necesitamos atacarlas. Y por segunda parte, la filosofía Agile, que es una filosofía con principios muy cercanos y muy conectados al Lean, pero que además tiene 2 focos particulares, que es en primer lugar el foco en la organización, en los equipos y en cómo aprovechar al máximo a las personas, y en segundo lugar que tiene este manifiesto y este claro enfoque en tener que buscar soluciones rápidas, probar
prototipar y sacar rápidamente soluciones que sean de carácter flexible, cosa que nosotros podamos ser una organización muy versátil frente a los desafíos y el mundo cambiante. Entonces ahora les queremos preguntar, ahora les queremos mencionar respecto al modelo Lean, queremos entrar un poco en el modelo Lean, y en primer lugar abordar que las pérdidas, como les decía, existen. Son más grandes de lo que vemos, son más grandes de lo que pensamos, y están presentes en todo el quehacer de nuestra empresa, no solamente en temas que de repente son bastante evidentes, como pueden ser, por ejemplo, las pérdidas monetarias o de tiempo, y que además, para maximizar el valor de las cosas que hacemos, la única opción que tenemos es minimizar las pérdidas. Entonces, por ejemplo, veamos temas que nos afectan a todas nuestras empresas y a todos los procesos que hacemos organizacionales, como es, por ejemplo, el proceso de facturación, ¿ya? Vemos que muchas veces hay que repetir ciertas cosas, hay errores, ¿cierto?, de tipografía o lo que sea, pero también hay pérdidas que son un poco menos evidentes, como el hecho de todas las esperas que se suscitan entre que se inicia el proceso y se continúa en las etapas sucesivas. También hay mucho inventario en el sentido de cuántas veces tenemos colas en que hay mucha documentación que se está procesando, que toma tiempo, y eso también genera en el fondo puntos críticos donde tenemos mucha más carga de trabajo en ciertos lugares del mes con respecto a la facturación, y también tenemos de repente mucha burocracia, necesitamos generamos pasos que de repente son muy necesarios, que son redundantes, o que realmente ralentizan la forma en que estamos gestionando nuestros procesos. Entonces, los pasos que propone Lean son, en primer lugar, estabilizar los procesos, y por ejemplo, si pensamos en el ejemplo de simulación, el ejemplo de facturación, nosotros podríamos hablar de estabilizar el trabajo cuando logremos que no hayan pics de carga de trabajo a lo largo del mes, sino que logremos tener un flujo que sea continuo, que sea estable y que no requiera, en el fondo, grandes altos y bajos en la carga de trabajo. Por otro lado, estandarizar se puede hacer mediante prácticas tan simples como una lista de chequeo de las cosas que tenemos que abordar. Nosotros podemos buscar constantemente e implementar mejoras desde algo muy pequeño, como por ejemplo preguntarnos, oye, ¿nos falta algo en la lista de chequeo o no? ¿Hay alguien que podría apoyarnos mejor en esto? ¿Hay alguna herramienta que nos permita facilitar el proceso, que evite los errores? Y ahí Lean tiene varias técnicas, como por ejemplo Pokayoke, que es sistemas de prueba de errores, que nos pueden ir ayudando. Lo segundo tiene relación con los flujos, y en este caso buscar la estabilidad de los flujos, que idealmente cuando un proceso se inicia no tenga muchas detenciones, no tenga muchos pasos, no tenga muchas interrupciones, y que se geste de una forma que sea muy fluida. Cuando un proceso está muy fluido, somos capaces de detectar mucho más fácil las pérdidas y eliminarlas, porque si tenemos un proceso que es sumamente continuo, con un tamaño de lote pequeño, sin grandes inventarios, sin grandes esperas, nos vamos a dar cuenta inmediatamente cuando hay un problema, porque se va a ocurrir un quiebre en el proceso o en el flujo, y eso nos va a ayudar. Por ejemplo, en el caso de la facturación podría ser, si es que todos los días estamos sacando un cierto número y hay un día en que ese número aumenta o disminuye significativamente, o hay un día en que empezamos a ver que, por ejemplo, la persona a cargo empieza a quedarse más horas de trabajo, entonces nos damos cuenta que se desestabilizó el flujo y tenemos que buscar una mejora. Y por supuesto, cuando logramos este proceso, que parte de las bases, va a ser mucho más fácil llegar a nuestros objetivos finales, ¿cierto? Que son optimizar la forma en que hacemos el trabajo, nuestros costos, la calidad y por supuesto la entrega de valor a nuestros clientes finales. Bueno, tal vez un poco reforzando lo que es Lean Management. Bueno, tal vez un tema muy importante es mencionar que Lean es una filosofía de gestión que viene del Japón y que específicamente nace de Toyota. Por cierto, Lean ya tiene más de 60 años y es una filosofía que es globalmente usada. Y bueno, tal vez un tema que es súper relevante es, al ser una filosofía, requiere, digamos, un tema que es clave, tiene que ver con una forma de pensar. Y particularmente Lean se basa en 5 principios. Principalmente uno tiene que ver con el valor. ¿Cuál es el valor real que necesitamos entregar? ¿Qué es lo que realmente aprecia el cliente? ¿Qué cosa les produce un beneficio? ¿Qué cosas realmente, digamos, son cosas que probablemente ese cliente no es llegar y hacer?
Bueno, tiene que ver eso un poquito con el valor. Lo segundo, también ser capaz de mapear el flujo de trabajo, es decir, cómo es que hacemos las cosas, cómo es que producimos ese valor. Por cierto, propiciar la fluidez en el trabajo, es decir, cómo logro generar todo lo que necesito hacer para poder entregarle finalmente ese valor al cliente, pero en lo posible sin mayores obstáculos, sin mayores restricciones, sin mayor impedimento. También siempre con la mirada del cliente y particularmente en donde no tan solo de decir, oye, ¿qué cosa le produce valor al cliente? Sino también es cómo nos ponemos a disposición para poder responder a la demanda del cliente. Es decir, cuando el cliente necesita, nosotros podamos estar con él. Y por cierto, siempre buscando la perfección. Ahora, en ese sentido, el foco de línea es crear más valor, haciendo más simple, más práctico y seguro lo que hacemos, sin pérdidas. Además, podemos también decir que, bueno, esto es un tema que es súper relevante. Habitualmente, Lean, y bueno, de hecho muy también similar a agilidad, son filosofías que por lo general son fáciles de entender, pero son difíciles de aplicar bien, ya que ambas en el fondo requieren mucha disciplina. Y por cierto, Lean, para que finalmente podamos realmente hacer cosas valiosas desde el punto de vista Lean o podemos ponerlo en marcha, es súper relevante rodearse de personas que sean motivadas. Pero no tan solo motivadas, sino también importante que sean personas inquietas, digamos, en poder eh, cambiar el status quo, y que sean capaces de hacer y, por cierto, promover las mejoras. Es decir, no basta solamente con que tú sepas hacerlas, sino también tienes que creerlo. Y tienes que ser capaz, digamos, de incentivar a otros, motivar a otros, demostrar a otros que las cosas se pueden. Y bueno, Lean, hacer una disciplina, digamos, una filosofía ya con tanto tiempo, por cierto, cuenta con muchas prácticas, y además Lean ha sido en sí mismo una inspiración para muchas nuevas disciplinas. Y como les comentaba, acá un tema que es crucial, Lean a veces parece fácil, pero realmente es súper difícil de aplicar, y particularmente de poder llevarlo a cabo bien. Por eso es súper relevante entender que para que esto ocurra, tiene que haber mucha disciplina y, por cierto, digamos, mucho involucramiento, digamos, en el fondo de los líderes de la organización, o de los equipos, por cierto. Algunas prácticas Lean, una de ellas, bueno, hay unas que tienen que ver principalmente con propiciar espacios de alto desempeño. Y para eso hay una disciplina o herramienta muy relevante dentro del mundo del Lean que se llama las 5S. De hecho, es una herramienta que te ayuda básicamente a poder disponer de tu lugar de trabajo que funcione lo mejor posible para ti y para tu equipo. Es decir, más ordenado, donde toda la información esté disponible, donde tú puedas darte cuenta rápidamente si hay algún tipo de inconveniente o problema. ¿Para qué? Para que funcione de mejor forma para ustedes. Ejemplo, evitando pérdidas como buscar cosas, etcétera. Lo otro es también, tiene que ver con la gestión colaborativa, y ahí un tema clave en Lean es la gestión visual. Es decir, la gestión visual se focaliza principalmente en poder ayudarnos a poder identificar problemas, llámese, por ejemplo, un espacio de trabajo, o llámese tal vez en información relevante de cara a un proyecto o de cara a la gestión de un equipo o negocio. Además, también el Lean, otro tema que es crucial, es la mejora continua. Y ahí hay dos herramientas que se pueden utilizar. Uno es el Lean Kata, que te ayuda, digamos, más que pensar en un gran problema, pensemos en cosas más pequeñas, problemas más pequeños, cosas que lo podemos abordar de una forma más simple, pero por cierto, con mucha disciplina. Y a su vez, otra herramienta es el reporte A3, que tiene que ver con el pensamiento A3, que es una herramienta que se utiliza como para estructurar mejor tanto el problema, así como la manera en cómo vamos a llegar a la solución del mismo. Y finalmente, otra que propicia lo que es el flujo continuo de valor, donde hay una de las herramientas más reconocidas, el mapa de flujo de valor. Es importante mencionar ahí cómo todas estas herramientas nos pueden ayudar en la crisis actual. Por ejemplo, en 5S, el apoyo que puede dar a propiciar espacios de trabajo que sean seguros, que sean adaptados a la realidad en cuanto a las distancias, en cuanto a la gestión visual, que sea fácil detectar si estoy cerca o no, si estoy en un lugar seguro, si estoy en un lugar óptimo para ejecutar mi trabajo.
y también temas de mejora continua y temas de flujo de valor nos van a ayudar mucho a la reactivación, a entender realmente dónde está el core de lo que hacemos y dónde tenemos que atacar las pérdidas o atacar oportunidades de mejora para salir a hacer las cosas de una forma un poquito distinta a lo que estábamos haciendo. Bueno, y por otro lado tenemos también el modelo Agile o Ágil, donde así como estamos viviendo, nos enfrentamos a un mundo donde en realidad necesitamos más que nunca atrevernos a probar soluciones. Y no pensar que estas soluciones, y no pensando en grandes soluciones o en grandes problemas, sino busquemos cosas que sean más cosas que podamos abordar y en un tiempo acotado y que podamos finalmente entregar valor en función de eso. Y para ello también es crucial, para lograr esto, es crucial el trabajo en equipo, ¿ya? Pero aquí no solamente trabajar en equipo, sino también equipos que sean capaces de probar, variar e iterar, digamos, soluciones para poder finalmente hacerse cargo de algún problema, ¿ya? Bueno, en este sentido, una forma muy evidente de poder ver la diferencia entre un pensamiento más tradicional y un pensamiento más ágil tiene que ver con el famoso desafío, digamos, del marshmallow, donde habitualmente los equipos que tratan de enfocar una solución más completa, más global, más planificada, más detallada, habitualmente tienden a fallar o tienden a lograr un menor desempeño versus otros equipos que en realidad se enfocan más que en una super mega solución en buscar la practicidad, es decir, hacer pequeñas pruebas de conceptos sobre cómo estructurar algo, y en este caso la estructura que soporta el marshmallow, hasta que finalmente van evolucionando hasta generar una solución. Y eso, digamos, es una forma muy empírica de poder ver, digamos, las diferencias en términos de tiempo y la calidad de la solución. Bueno, si lo vemos desde un punto de vista de un modelo, lo primero que tenemos dentro del modelo, digamos, es, como les mencionaba, el tema del equipo. Acá el concepto clave es que en agilidad es propiciar equipos, pero equipos no cualquier tipo de equipo, equipos que en el fondo sean autónomos, o sea, lo más autónomo posible, equipos que sean autogestionables, de hecho, y por cierto, donde la colaboración sea una premisa. Además, esta mirada en agilidad, un tema que es crucial es la adaptación, y la adaptación tiene que también con buscar la mejora continua, es decir, cómo me voy adaptando, cómo voy buscando la solución que mejor encaje, digamos, al problema que quiero resolver. Además, dentro de esos pilares, por cierto, el tema del talento, y movilizar el talento es un tema crucial, digamos, dentro del ámbito de agilidad. Además, tenemos también el feedback continuo y rápido, ¿ya? Y por cierto, digamos, la capacidad de poder reaccionar, ya que no siempre las cosas van a suceder como esperamos. Lo cual, finalmente, esto lo que busca es poder propiciar al máximo la satisfacción del cliente de manera contemporánea y también continua. Y en relación a agilidad también podemos a lo mejor darle algún otro antecedente. Agilidad nace en Utah, Estados Unidos. Esto hace ya casi 18 años. ¿Ah? Y es una filosofía de gestión que es globalmente usada. En este sentido, bueno, agilidad, así como Lean, al ser una filosofía, por cierto, se basa en principios, en este caso la agilidad tiene 12 principios, que básicamente algunos principios tienen que ver con el cliente de poder entregarle valor al cliente, por cierto, poder colaborar muy fuerte con el cliente, en forma muy intensiva. Por cierto, la mirada de equipo, donde en agilidad el concepto de equipo es tan relevante que a veces más que importante los procesos en sí es la capacidad que tenga el equipo para resolver el problema, y en función de eso el equipo adapta los procesos para que de mejor manera le puedan servir para solucionar el problema. Por cierto, la simplicidad y la adaptación. En este sentido, el foco de agilidad es crear valor temprano al cliente y obtener feedback en forma regular del mismo, buscando siempre, digamos, como ya mencionaba, la simplicidad en cómo hacer estas cosas. Además, el desarrollo de equipos que sean autónomos, que sean autogestionados, y por cierto, con una mirada de poder propiciar el alto desempeño. Además, en este sentido también puedo complementarle que también agilidad, en lo posible, pueden ser, ojalá, equipos autocontenidos. Obviamente siempre en la medida de lo posible. Es decir, equipos que, digamos, tengan todo lo necesario para poder resolver lo que tengan que, digamos, abordar o resolver. Por cierto, el abordar la incertidumbre y la respuesta a ella, que tiene que ver un poquito con la adaptación,
Y bueno, al igual que Lean, son filosofías que en el fondo son fáciles de entender, pero son difíciles de aplicar bien. Ah, y bueno, y agilidad sí también. Algunas herramientas, digamos, prácticas que podemos disponer, digamos, en agilidad. Bueno, primero, el desarrollo iterativo de proyectos o soluciones. Y ahí, digamos, tenemos un framework que es muy reconocido en el mundo ágil, que es Scrum. Eh, Además, digamos, otra práctica que vamos a aplicar tiene que ver con lo que es la colaboración extrema. Y para eso, por ejemplo, los espacios de objeto de trabajo es un tema que por lo general es muy propio de la imagen que proyectan las organizaciones que pretenden o que están aplicando la agilidad. Además, tenemos lo que es la gestión del valor, y aquí tenemos una herramienta que se utiliza bastante en el mundo ágil, que es el mapa historia, y finalmente la gestión del trabajo, y para eso se utilizan herramientas como Kanban, ¿ya? Si se fijan, todas estas herramientas tienen mucha relación con los principios de Lean y con muchas herramientas también de Lean, como por ejemplo el mismo, la integración entre Scrum, por ejemplo, mapas de historias de valor y mapas de Kanban para gestión del trabajo, son muy vinculables a temas como el Last Planner y otras herramientas de Lean. Bien, gracias Camilo. Además, bueno, ¿y cómo Lina y Agile nos pueden ayudar pueden ayudar a la gestión en tiempo de crisis? Bueno, lo primero, hay que entender que la crisis tiene efectos bien concretos y visibles, como son, por ejemplo, la incertidumbre, la paralización, el caos en algunos casos, conflictos, por cierto, desconfianza y tal vez, no sé si a usted le ha pasado, pero ansiedad, de repente harta ansiedad. Bueno, ¿y cómo esto no impacta la gestión? Por cierto, la incertidumbre al final nos puede propiciar una pérdida tal vez de foco, tal vez constantes cambios en los planes, o tal vez la paralización, que tiene que ver, por ejemplo, la lentitud de toma de decisiones, o conflictos que finalmente pueden estar asociados a descoordinaciones, o la desconfianza con constante incumplimiento, tal vez inestabilidad en mucho de lo que hacemos. Y la ansiedad también puede impactar de alguna forma se puede ver reflejado en nuestro rendimiento o una baja en nuestro rendimiento y por cierto en el estrés laboral. Bueno, y desde este punto de vista, ¿cómo Lean nos puede ayudar para poder abordar esto? Bueno, lo primero es reducir la burocracia y la espera en toma de decisiones. Tal vez construyendo un ritmo o una cadencia que facilite la sincronización de todos los equipos de una organización. Por cierto, también siendo implacable a la hora de abordar los problemas. Y recordemos, más que abordar un gran problema, enfocarse en un gran problema, es tratemos de descomponer ese problema. Veamos cuáles son esas causas y ataquemos eso primero. Y acá un tema que es crucial. En Lean, siempre el enfoque de Lean respecto a los problemas es hablar de problemas en qué parte del proceso tiene un problema, más que las personas. Además, un tema que es relevante es la crear un flujo continuo de trabajo, sin obstáculos, y por cierto, buscar siempre propiciar crear espacios de alto desempeño, y también, como algo mencionó Camilo, seguros. Además, en contrapartida, agilidad nos puede ayudar a simplificar la organización a través, digamos, de células de trabajo. En algunos ya también le llaman squad o scrum team, bueno, dependiendo un poquito de la jerga que quieran usar. Por otro lado, un tema que es crucial en agilidad es la construcción de equipos permanentes. O sea, en agilidad un tema que es absolutamente clave es que se propicia mucho el equipo. De hecho, en agilidad es tan potente eso, que en agilidad una de las herramientas que se utiliza para poder determinar qué tan bien o mal un equipo va a funcionar, tiene que ver con la teoría de R igual a R. Y eso básicamente, una R significa relaciones, la otra R significa resultados. Habitualmente está demostrado que, por lo general, cuando las relaciones en un equipo son malas, de seguro los resultados no van a ser buenos. Y es tan potente esto desde el punto de vista de agilidad, es que cuando tú puedes tener un equipo que funciona muy, muy, muy bien, pero basta que tú cambies un miembro de ese equipo, que lo más probable es que el desempeño del mismo no sea igual que antes y que requiera su tiempo para poder lograr el desempeño que anteriormente había alcanzado el equipo. También un tema que es relevante es la priorización del trabajo, siempre desde el punto de vista del valor. Además, haciendo partícipe siempre al cliente y entregándole valor en forma frecuente. Y finalmente, un tema que aquí es clave es la reducción de la incertidumbre a través de ciclos cortos, digamos, de trabajo o iteraciones.
vamos a ver ahora cómo nos pueden ayudar en temas bien prácticos, y la primera recomendación que nosotros tenemos en GPro es generar células de trabajo. Cuando uno habla de células, de squad, de teams, de guild, uno de repente puede confundirse y pensar que esto trata con construir equipos, ¿cierto? Y temas un poco más blandos. En realidad esto es un aspecto muy práctico. Eh, para ello, lo que necesitamos hacer es identificar qué personas son longitudinales a un proceso de, el flujo de valor. Por ejemplo, quiénes están vinculados a un mismo producto, a un mismo proceso o a un mismo resultado. Y esas personas que toman el proceso y el producto desde una fase inicial y, y se hacen partícipes y necesitan cierta autonomía, en el fondo, son candidatos a ser agrupados como células. Entonces ahí lo que vamos a generar es un equipo pequeño, autogestionado, con capacidad de autoliderazgo y además con autonomía para tomar decisiones e implementar mejoras. Esa célula es fundamental porque nos va a permitir que ellos van a hacer ciclos de mejoramiento mucho más cortos, más propicios y de forma mucho más continua. En segundo lugar, necesitamos generar espacios de colaboración donde esas personas puedan generar esta mejora continua, y para eso proponemos dos cosas. Uno es el alto desempeño, ¿cierto? Ya habíamos visto cómo 5S nos ayuda a propiciar el espacio de trabajo, ¿cierto? El espacio físico. Pero, por ejemplo, podemos preguntarnos cómo hacer un 5S en temas ahora de teletrabajo, como pueden ser cómo gestionamos nuestras carpetas, nuestro material, los flujos de información, los nombres de los correos, etcétera. Son todos aspectos que pueden estandarizarse y que nos ayudan muchísimo a que no hayan pérdidas de información ni tampoco que haya en el fondo desorden que haga que se pierda un poco el trabajo de la célula. Y en segundo lugar, propiciar siempre la colaboración. Esa colaboración se puede hacer de forma presencial, con espacios abiertos de trabajo, con espacios que sean interactivos, con horizontalidad en la forma en que pensamos las oficinas, con muchos espacios de colaboración, de trabajo en una sala de reuniones, etcétera. No una reunión informativa donde sea uno quien exponga, sino una reunión que sea realmente de trabajo, donde se generen muchas interacciones. En esas interacciones se producen las mejoras, y esas reuniones no tienen por qué ser presenciales. Podemos trabajar con muchas plataformas como el mismo Zoom para generar estos equipos de trabajo. En tercer lugar, necesitamos generar gestión visual, y esa gestión visual pasa por dos cosas. En temas como el trabajo del día a día es muy útil tener información rápida de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que nos queda por hacer, en qué orden estamos priorizando las cosas, y en el fondo quiénes están asignados a cada elemento del trabajo. Y en eso, por ejemplo, Kanban es una herramienta muy potente, muy simple. Hay ejemplos de múltiples plataformas Kanban, desde Trello hasta sistemas mucho más potentes como Clarity, pero la verdad es que lo fundamental es que nosotros tengamos una gestión rápida para conocer básicamente la respuesta a tres preguntas. ¿En qué estamos trabajando? ¿Quiénes están asignados a ese trabajo? Y en tercer lugar, ¿cómo podemos priorizar el backlog de tareas, actividades o el backlog de valor que estamos generando para nuestro proceso o nuestro producto? Y por supuesto está una gran herramienta que viene de la filosofía Lean, del mundo Toyota, que es Ovella, o las salas de combate, las salas de guerra. Básicamente Ovella es un ambiente de gestión visual donde tú puedes conocer toda la información relevante para hacer toma de decisiones, y está propiciado para que la gente que está en ese espacio pueda colaborar. Ahora, un desafío interesante sería cómo nosotros podemos implementar Ovella en nuestros sistemas de reuniones virtuales, cómo podemos preparar una presentación para que cumpla los principios de Ovella, por ejemplo. Y en cuarto lugar, tenemos el desarrollo iterativo de proyectos, ¿cierto? Y en este caso, particularmente, tenemos dos grandes corrientes que son muy complementarias. Por un lado, el Scrum. Scrum lo que nos hace propiciar es, primero, generar una historia de valor. Esa historia de valor es una funcionalidad, una mejora que quiere desarrollar una célula. Entonces tiene que tener la característica de que sea autogestionable, que la célula tenga las capacidades para desarrollarla, y luego lo que vamos a hacer es generar un sprint o un proceso donde vamos a ir priorizando este valor y vamos a ir generando responsables que van a ir lográndola. Pero la gracia de estos sprint, y por qué se llaman sprint o carreras cortas, es porque tienen que ser eso, tienen que ser muy cortas, muy puntuales. Podemos partir con una mejora muy pequeña, como por ejemplo, cómo le sacamos más provecho a nuestras reuniones y conectamos, en el fondo aprovechamos los mismos chats de la reunión para generar repositorios de contenido, y eso lo podemos ir mejorando. Ahora,
también es necesario que estas cosas no se queden en un evento. ¿Ya? Es cómico porque en agilidad uno habla de Scrum Events, pero la gracia es que no sea un elemento único. Y ahí es donde integrarlo a las planners o a estos procesos sistemáticos, semanales, con ciclos preestablecidos, nos puede ayudar muchísimo porque vamos a ir generando muchos eventos de generación de valor sobre la marcha en muchas mejoras continuas. Mauricio, ¿te gustaría agregar algo? Sí, bueno, sí, bueno, lo importante detrás de esto es que ninguna de estas dos herramientas o disciplinas, digamos, por ejemplo, Scrum no, es solamente no solamente se aplica en el mundo de tecnología, eso también creo que es un tema súper relevante mencionarlo, o sea, existen muchas aplicaciones de Scrum en equipos de trabajo, incluso no tan solo en proyectos, sino también, imagínense, digamos, en su coordinación con su respectivo equipo. Ok, ¿cómo es que planificamos? ¿Cómo focalizamos nuestro esfuerzo tal vez en una semana o 2 semanas? Ok, ¿cómo es que vamos chequeando efectivamente si las cosas van funcionando bien o mal? Piensen en el momento que estamos viviendo, que es súper inestable, donde tal vez lo que hoy día estamos, por cierto, ya mañana lo dejó de serlo. Bueno, Scrum propone, por ejemplo, lo que son las reuniones diarias. También, oye, realmente, ¿cómo nos fue? No sé cuántos de ustedes, ponte tú, cuando trabajan en equipo. Y finalmente, ¿cuántas veces han dado ustedes el tiempo de revisar efectivamente cuáles fueron los resultados? Y a su vez, en función de esos resultados, qué aprendizaje generamos y cómo ese aprendizaje al final, sobre todo acciones, las tomamos para poder aplicarla y poder tal vez mejorar la forma de cómo hacemos el trabajo. Si ustedes se fijan, todos esos elementos que les acabo de escribir no tan solo se aplican para el mundo del software, no solamente aplican para el mundo de proyectos, aplican para los equipos en su día a día, en su operación, en su trabajo, en su cotidianidad. ¿Ya? Entonces, y en ese sentido, un tema que es clave, como mencionaba Camilo, la iteración, es decir, más que pensar en decir, ok, ¿cuál va a ser nuestro desafío en 2 meses? Bueno, hoy día mismo en tanta incertidumbre que probablemente es muy difícil saber qué va a pasar en 2 meses. Pero tal vez si podrías planificar qué voy a hacer en una semana, cuál sería nuestro objetivo, cuál sería nuestra meta, con qué nos quedamos contentos, y sobre la base de eso es cuántas de las cosas que tengo que hacer, cuáles son elementos que más valor agregan. Y por cierto, hacer un ejercicio de, bueno, si la semana, la semana termina y tiene un resultado. Ahora, si eso lo combinamos con lo que mencionaba Camilo, las planes, que te ayuda no tan solo a tener una visión semanal, sino también te ayuda a mirar hacia adelante, porque qué otras cosas que quiero lograr, qué cosas de las que quiero lograr tal vez no pueda iniciarlas o tal vez no pueda terminarlas y que necesite una gestión previa. Bueno, las planes definitivamente puede ser una herramienta muy poderosa y complementaria, digamos, a lo que propone en este caso Scrum. Oye, y por último, una de las principales recomendaciones tiene que ver con cómo nosotros vamos consolidando la mejora continua. En Lean uno habla de kata, de la consolidación, en Toyota hablaban mucho de las 10.000 horas, de repetir algo tanto que se vuelva natural, repetir tanto el cambio que se vuelva natural adaptarse. Por supuesto, en Agile eso se propicia aún más, ¿cierto? La adaptación, la versatilidad es fundamental. Pero, por ejemplo, una de las herramientas muy prácticas que hay para hacer esto es lo que se llama el planteamiento A3, o trabajar con gestión visual donde consolidamos procesos. ¿Ya? Hay mucho que uno puede hablar sobre A3, hay bastante literatura al respecto, hay bastantes ejemplos prácticos, pero una forma muy simple de partir una 3 es agarrar una hoja, doblarla en 4, en el fondo, y te va a quedar 4 coordenadas, ¿cierto? Entonces tú puedes trabajar el lado izquierdo, el lado de tu mano izquierda, puedes trabajar con la definición del problema y el plan. Y en tu lado derecho vas a trabajar con los indicadores y las metas que te has propuesto. Entonces tú puedes ir y revisar nuevamente tu A3 y preguntarte, oye, ¿fui capaz de implementar todo el plan? ¿Fui certero con los plazos que di? ¿Los indicadores que planteé me sirven? ¿Alcancé o no las metas? Y eso te puede permitir estandarizar mucho más los ciclos de mejora. ¿Ya? Y la gracia es que estos procesos de A3 y de cata no necesitan que los lleve la alta gerencia, sino que en el fondo al revés. Uno puede trabajar mucho con personal de terreno, con el personal que forma parte de las células, que forma parte de los equipos de trabajo que está ahí en la cancha, en el fondo, en que aprendan e interioricen esos conceptos, en el fondo, y ellos se vuelvan parte fundamental de los procesos de cata o de A3. Y bueno, entonces como vemos, Lean y Agile básicamente nos dan mucha claridad en la forma en que nosotros podemos implementar procesos de mejora y en la forma en que podemos irlos midiendo. Vamos a ser mucho más capaces de detectar los impactos, sobre todo si partimos con cosas simples, con cosas rápidas.
vamos a poder medir temas de satisfacción y siempre es bueno tener el concepto de clientes internos, en el fondo, para quién sirve la mejora, quién es el dueño o quién es el sponsor de la mejora que estamos trabajando, y en ese sentido es fundamental contar con su aprobación y contar con su input. Ya hablábamos recientemente del feedback temprano. Bueno, el feedback no basta con que quien hizo la pega dice la hice bien o no la hice, sino que realmente uno tiene que detectar quién es tu cliente, quién es tu sponsor y preguntarle, ¿te funciona? ¿Es lo que querías? ¿Necesitas otra cosa? Nos dimos cuenta que hay que cambiar de oportunidad y sobre eso vamos a ser capaces de actuar mejorando el desempeño, pero a la vez teniendo el foco muy puesto en lo que es la flexibilidad y la seguridad, sobre todo el tema de ahora. Y por cierto, estas herramientas propician mucho la motivación de los equipos, son muy colaborativas, son muy horizontales, son muy prácticas, son muy aplicadas, no son ciencia de la NASA, entonces te van dando herramientas que son súper simples para ir creando generadores de cambio en tu empresa. Mauricio. Ah, o sea, yo creo que tal vez complementando acá, es que esto, digamos, de combinar Lean y Agile, pues finalmente son dos filosofías de gestión eh, que podemos aplicarla perfectamente a gestionar distintos planos de cosas. Por ejemplo, proyectos, por ejemplo, operaciones, temas comerciales, es decir, nos puede ayudar, digamos, a resolver un sinnúmero, digamos, de problemáticas que requieren, por cierto, gestión, pero también con un enfoque distinto, un enfoque de donde, por cierto, tanto en Lean como agilidad, un tema que es absolutamente clave es, lo primero es entender que las personas son súper relevantes, o sea, tanto en Lean agilidad, eh, entiende y asume que las personas son personas que tienen el conocimiento, que tienen las herramientas, que tienen la motivación para poder lograr cosas mejores. Y lo segundo que también es relevante es que nos permiten realmente enfrentar esta situación de crisis con herramientas y con técnicas que definitivamente pueden marcar la diferencia en la forma en cómo estamos abordando la gestión y el trabajo de nuestro equipo. En cuanto a las actividades que nosotros les proponemos y que en realidad son parte del core de los principios que hemos estado viendo de las herramientas de Lean Agile, lo primero es sacar la foto. Tenemos que ser capaces de recordar que las pérdidas existen, siempre están presentes y que tenemos que buscar siempre mayor flexibilidad, mayor adaptabilidad. Entonces, para ello es fundamental, uno, encontremos la cadena de valor, seamos capaces de definir dónde nosotros estamos aumentando el valor que entregamos a nuestros clientes. Y en ese punto de la cadena ir a analizar cada uno de esos elementos fundamentales y buscar el dolor, ser capaces de dimensionarlo. No necesariamente cuantitativamente en un inicio, podemos partir con elementos súper cualitativos, con un discurso que nos genere el apoyo, pero luego a medida que vamos generando más datos, que generamos más procesos, vamos a poder ir cuantificando y en eso podemos ir haciendo una estrategia de funneling en el proceso de que a medida que vayamos encontrando mayores problemas, mayores datos y vayamos sistematizando más los procesos, vamos a ser capaces de ir priorizando cuál va a ser la siguiente mejora. Pero siempre hay que tener en mente eso, que hay que estar mirando no solamente la mejora actual, sino priorizar cuál va a ser la siguiente mejora y cuál es hoy en día el elemento que es más crítico para mí. ¿Ya? En Agile uno habla mucho de la relación entre valor y esfuerzo. Es decir, veamos qué tan grande es el costo de oportunidad de implementar una u otra mejora, veamos qué tan relevante es para mi core de valor mejorar un cierto elemento y veamos también el esfuerzo. Tratemos de ir a maximizar ¿cierto? El problema que vamos a solucionar, pero a la vez disminuir el esfuerzo. Partamos por cosas chicas, partamos por lo que se llama el low hanging fruit o la fruta que está más baja en el árbol. Eh, Preparémonos para ello, armemos un ecosistema, armemos un estándar, porque la verdad es que si es que nosotros nos tiramos a la piscina solos o nos tiramos sin un procedimiento, sin un equipo que esté dispuesto, la verdad es que la mejora va a quedar muy aislada, ¿ya? A continuación les vamos a presentar un ejemplo bastante aplicado de esto, pero lo fundamental es preparar que el equipo se sienta dueño de este proceso de mejora y después ponernos en marcha con pocas pruebas que sean probadas sistemáticamente, que estemos actuando y manteniéndonos coordinados y que podamos hacer una inspección diaria, o sea, podemos revisar y decir, bueno, si vamos a implementar esto, después lo vamos a medir, lo vamos a evaluar y sobre la marcha no nos vamos a casar con una idea fija, sino que, por ejemplo, si hicimos una 3,
bueno, lo esperable es que el primer mes tengamos 5 versiones de esa 3, porque vamos a ir queriendo mejorarlo, vamos a cambiar de repente los indicadores o nuestras metas, pero lo importante es que estemos abiertos a esa flexibilidad, que no nos cerremos a un procedimiento o un plan muy específico, sino que estemos con el foco de la mejora, la flexibilidad, la adaptabilidad. Y por supuesto que seamos capaces de evaluar y sobre eso tomar medidas para darle escalabilidad, ¿cierto? Queremos partir por cosas pequeñas, pero queremos llegar a muy grandes prácticas, o sea, muy grandes cambios, y para eso prácticas que de repente parten muy simples se pueden convertir en grandes fuentes de valor. Entonces, como actitudes clave, necesitamos primero ser emprendedores, ser personas que están dispuestos a cambiar la forma de hacer las cosas, que están dispuestos a crear, que están dispuestos a innovar, ser súper pragmáticos, ser súper prácticos. Acá lo que buscamos es decir, bueno, vamos a lo simple, vamos a lo rápido y sobre eso mejoremos, pero con siempre la mirada en creatividad. Y lo otro es que hay que ser resilientes, ¿ya? Muchas empresas me dicen, oye, ¿sabes que intenté implementar Lean? Y no me resultó, esto no es para empresas, es para grandes empresas, no sirve en la construcción, esto es súper poco aplicable. Sabes que quizás, no sé, en Estados Unidos los obreros de construcción son mucho más preparados, nosotros no. Bueno, lo que pasa es que cuando tú les preguntáis, oye, ¿cuánto tiempo estuviste implementando Lean? No, hice un esfuerzo de 3 meses con una consultora, y se fue a la consultora y se me acabó Lean. Bueno, eso es súper normal. Entonces, ahí en ese sentido lo que hay que hacer es que uno tiene que empezar a consolidar cosas pequeñas e ir sobre eso mejorando. Sebastián, en un segundo vamos a dar paso a las preguntas. Vamos a pasar rápidamente por una propuesta que tenemos para que ustedes puedan implementar en sus organizaciones, que se llama Lean Coffee, y que es una herramienta que nos gusta mucho porque lo primero es que tiene el foco en la organización, o sea, las personas por sobre la empresa. ¿Ya? Y esto de repente es contraintuitivo, porque uno pensaría, bueno, pero hoy lo que me duele, le duele a la empresa. Pero el tema es que cuando uno pone el foco en las personas y uno empieza a preguntar qué necesitan, qué les interesa, qué les duele, vas a encontrar oportunidades que normalmente no abordarías. Además, vas a ganar ciertos beneficios, como son la horizontalidad, el hecho de hacer partícipe a tu equipo en este proceso de mejorar, sentido de pertenencia, en el sentido que se van a empezar a sentir dueños de los procesos de cambio, generar muchas interacciones. Ya normalmente tenemos en empresas grandes, tenemos áreas o equipos muy desagregados, y cuando generamos una herramienta tan simple como el Lean Coffee, que es literalmente juntarse a tomarse un café y hablar de nuestros problemas, vamos a ser capaces de generar interacciones que normalmente, por cómo están constituidas las oficinas o las organizaciones o los organigramas, no ocurrirían, ¿ya? Y va a haber gente inesperada que nos va a ir aumentando ese valor. Entonces vamos a ser capaces de capturar oportunidades que normalmente no seríamos capaces de ver, y vamos a ser capaces también de capturar mucha creatividad en la forma de abordar esas soluciones. Bueno, los pasos entonces son primero crear una rutina. ¿Y una rutina de qué? Una rutina de 30 minutos donde vamos a plantear oportunidades de mejora y vamos a abordarlas. Todo en un paquete súper simple, súper concentrado, de 30 minutos, que podemos repetir ya sea semanal, quincenal o mensualmente, pero lo importante es que vayamos repitiendo esto y que se vuelva un hábito, el hábito de buscar la mejora. Pero la mejora pensando siempre desde la organización, no necesariamente desde lo que es visible para la empresa. Para eso necesitamos un ambiente propicio, y en ese caso, bueno, Lean Coffee, como su nombre lo dice, es sentarse a tomar un café que sea un poco más distendido, quizás con un picoteo, pero por ejemplo, si es que estamos pensando en ambientes remotos, lo importante es tener una herramienta que permita que todos nos veamos las caras, que todos interactuemos, que no nos cortemos la palabra, que tengamos espacio para conversar, para discutir, pero sobre todo para generar comunidad, para generar esa interacción. Eso es lo fundamental de este método. Y tercero, partir de a poco, ¿ya? Lean Coffee, uno puede hacer perfectamente un Lean Coffee de 50 personas, pero no se lo recomendamos partir por ahí. Tomen 5 o 6 personas de grupos que ustedes son grupos de valor, personas que sean motivadas, personas que pueden ser agentes de cambio, invítelos a esta actividad y de a poco van a poder ir creciendo, aumentando la cantidad de gente que participa. Para ello, ¿cuáles son los pasos? Primero, vamos a dedicar 3 a 4 minutos a que cada participante, tú les vas a pasar un stack de post-its, un lápiz, y él va a escribir temas a tratar. Cualquier tema, no hay ningún tipo de filtro acá, no hay ningún tipo de input previo, sino que vamos a hablar de qué nos duele, qué es lo que queremos, el tema que queremos tratar, siempre pensando en lo que yo, Camilo Lagos, o Mauricio Azócar, o cualquiera de los que están acá, Sebastián, que levantó la mano recientemente, ¿qué quieren tratar ustedes? Esa es la pregunta fundamental.
Cada uno, después de que tenemos estos post-its, lo importante es que esto sea bien rápido, ya que surjan rápidamente 10, 15 ideas. Y luego cada uno que escribió post-its va a explicar muy brevemente. Acá no queremos discursos, no queremos abordar el problema concreto, queremos dejar la idea muy abierta, y por eso es fundamental que la explicación sea muy cortita, muy sucinta. Luego vamos a dedicar un espacio a que todo el resto, con la idea que él tiene en su cabeza, no necesariamente lo que tenía el que la planteó originalmente, sino lo que te queda de este mensaje breve, tú vas a votar por los que más te interesan. Y acá una forma muy simple de votar es, por ejemplo, pegar o hacer puntitos en los post-its. Y después buscas el post-it con más puntitos y ese ganó. Ahora, por ejemplo, si esto es Excel, perfectamente los post-its se reemplazan por celdas de Excel con colores, y tú puedes votar al lado en una tabla que tenga la cantidad de columnas por la cantidad de asistentes, y cada asistente puede marcar la celda de su tabla que sea la opción que más le interesa. Lo importante es que cada asistente vote por 2 temas, y vamos a seleccionar del total los 2 que tengan la mayor votación. Vamos a tomar el tema de la mayor votación y vamos a tratar de conversarlo en 5 minutos, no más de 5 minutos. En esos 5 minutos se va a dar la palabra. Lo importante es que nadie monopolice la conversación, que sean frases cortas, que sean en el fondo ideas rápidas, y que demos, por ejemplo, si son 5 minutos, 5 personas tengan la oportunidad de participar sobre ese tema. A los 5 minutos vamos a dar la oportunidad de que ellos decidan si es que el tema se amplía y se sigue tratando, o si es que pasamos al otro tema, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar 5 minutos, luego 5 minutos más, y luego decir que ya ese tema llegamos a una solución que después podríamos implementar, o ya por lo menos tenemos todo el mismo entendimiento, y ahí vamos a pasar al siguiente. Temas ahí, recomendaciones importantes, es primero tratar de no abarcar toda la reunión en un solo tema, tratar de tocar los dos. Entonces, por eso uno tiende a limitar a que, por ejemplo, los bloques no se amplíen más de 2 veces cada uno. Y otra recomendación es que Lean Coffee no tiene por objeto tener una solución clara, súper detallada y con todos los KPI y con todas las métricas, porque aquí lo que estamos haciendo es aprovechar oportunidades, queremos captarlas. Entonces lo importante es entender cuál es el problema, cuál es la oportunidad, cuáles son soluciones posibles y quiénes están interesados en abordarlas. Ya generaste el grupo, generaste la conversación y sabes perfectamente quiénes son los interesados, y con eso basta, porque después va a haber otras sesiones para mejorar. Y lo fundamental es siempre cerrar con eso. Cerrar, en el fondo, en un espacio donde el moderador del Lean Coffee tenga súper claro y le pueda clarificar al resto cuál fue el problema que se detectó o la oportunidad, las soluciones posibles y quiénes están interesados en abordarlo. Mauricio, ¿quieres complementar algo? Bueno, muy breve. Bueno, Lean Coffee ha sido una herramienta que nosotros como Gipro le hemos aplicado hace un poco más de un año. La verdad que ha sido una herramienta súper valiosa porque nos ha ayudado a identificar temas que a la gente le interesaba abordar. Nos ayudó también a poder recoger de ellos un mayor entendimiento de por qué ellos mencionan que estos temas eran relevantes. Y por cierto, nos ayudó también a poder obtener de los mismos soluciones, donde muchas veces estas soluciones partieron por cosas que ellos se comprometían a hacer para abordar esta solución. Y lo cual, finalmente, a la hora de poner en marcha muchas de estas soluciones que podían surgir en función del Lean Coffee, eran masivamente apoyadas. Por lo tanto, la verdad es que es una potente herramienta, digamos, para propiciar cambios. Y que está a disposición de usted y es muy sencilla de aplicar. Bueno, ahora vamos a ir trabajando en el chat para ver sus preguntas y posibles respuestas a los temas que quieren abordar. Pero primero, Sebastián Einman, tú tenías Antiman, no sé cómo pronunciar tu apellido. ¿Me podrías comentar tu pregunta? Hola, buenas tardes. Sí, mira, básicamente, bueno, me confieso un amante de mezclar framework. De hecho, en algún momento hice esta visión de mezclar el mundo Lean con todo este mundo Agile que está bastante de moda. Pero, bueno, últimamente me las daba emprendedor y me he enfocado en los frameworks de emprendimiento como Lean Startup y del desarrollo de producto como Design Sprint, Design Thinking y un método israelí que se llama Systematic Inventing Thinking, SIT. Claro. Entonces, ¿cómo todo este enjunje quizás de que cosas que yo veo que se relacionan mucho, tienen muchos elementos en común, se podrían relacionar en esto? Y especialmente ahora que quizás con toda esta crisis la gente se tiene que reinventar y quizás desarrollar más emprendimientos propios y que estas herramientas podrían quizás ayudarlos para enfrentar la crisis.
que tienen algún framework o a lo mejor el mismo Lean Coffee que tome estos elementos para desarrollar nuevos productos, nuevas cosas? Mira, en primer lugar, y esto es una respuesta bien cortita para darle el paso a Mauricio, que tiene muchísima experiencia en emprendimiento y sobre todo en desarrollo de productos, es comentar que a veces el hecho de que exista tantos frameworks y tanta terminología nos confunde, ¿ya? Si tú vas a Lean Startup, a Lean Thinking, a Lean Innovation, etcétera, vas a ver que en el fondo son distintas bajadas de los mismos principios y el mismo framework general, ¿ya? En ese caso, la verdad es que no hay un framework que sea mejor que otro. Lo importante es buscar la forma en que a ti te acomoda más hacer la bajada de los principios de valor. Cuando tú estás haciendo un desarrollo de producto, fundamentalmente, y sobre todo un desarrollo de un emprendimiento, una idea, lo fundamental es la validación temprana, ¿ya? Y para la validación temprana, uno tiende a querer tener un producto súper funcional, pero por ejemplo, de repente hacer pasos de validación de ideas, de validación de paneles, de validación de mercado, te van a ayudar a entender que muchas veces la solución quizás tiene que ser más flexible, tiene que adaptarse. Y lo otro es prototipar, prototipar desde el concepto, desde la idea, desde un Minimum Viable Experience, un MVE, al paso de un Minimum Viable Product, después a buscar en el fondo la capacidad de adquisición que tenga tu mercado, etcétera, te pueden ayudar muchísimo. Mauricio, te dejo el pase porque yo creo que tú eres muy experto en esto. A ver, hola Sebastián. A ver, lo que te podría decir, bueno, tal vez lo primero es que efectivamente hay múltiples herramientas para poder resolver múltiples problemas. Entonces, tal vez lo primero es identificar cuál es el problema. ¿Cuál es el problema que tú necesitas resolver? Y eso yo creo que, y cuando yo te hablo de eso, tiene que ver también con una visión bien simple, tiene que ver con esta filosofía que hemos mencionado. Porque la filosofía justamente, por ejemplo, tanto la filosofía Lean como la filosofía ágil hacen mención mucho de lo que es identificar el valor. Pero primero identificar como el cliente, o sea, cuál sería el problema que necesito resolver, a quién le estoy resolviendo el problema, qué impacto tiene ese problema, por qué vale la pena resolver ese problema, para en función de eso empezar a enfocar otras herramientas que pues, están disponibles para aquello. Entonces, y en cuanto digamos las mezclas, en realidad estas son filosofías que se pueden complementar muy bien. Y en cuanto a las herramientas, por cierto, hay herramientas que al combinarlas pueden funcionar unas mejor que otras, pero aquí lo más relevante es ir a lo simple, es decir, qué es lo que tú quieres resolver, y en función de ese contexto identificar, digamos, cuáles son tal vez aquellas herramientas que más pueden ser de utilidad para ti. Pero es muy clave, digamos, precisar muy bien el problema, que habitualmente lo que en organizaciones y particularmente en nuestros países más latinos, es justamente una de las primeras cosas que no vemos. ¿No? El problema y entender bien el problema es tal vez lo último que hacemos y lo primero que hacemos es como buscar la solución, cuando nunca entendimos de fondo el problema. No sé si con eso respondo a tu pregunta. Sí, genial. Muchas gracias. No hay problema. Álvaro González, tú también tenías una pregunta, la voy a leer para que tú puedas después comentarlas. Preguntadas desde el punto de vista de la gestión del cambio. ¿Cómo acelerar la implementación de metodologías ágiles? Álvaro, ¿quieres comentarnos algo más al respecto? Antes de que respondamos tu pregunta. Bueno, por mientras comentar que yo creo lo primero es que Lean lleva ya 30 años muy fuerte en el mercado, 60 años desde que inició y por supuesto ya es bastante más conocido. Han salido muchos derivados de Lean, se ha dado muchas charlas al respecto, mucha literatura y Ágil en el fondo tiene la mitad de ese tiempo, entonces claramente todavía falta un poquito un camino para que se dé a conocer mucho más. Ahora la gran ventaja que tiene las metodologías ágiles es que por la forma en que fueron concebidas, hay muchos ejemplos de su aplicación rápida y hay mucho estándar que es bastante fácil de leer y comenzar a implementar. Pero lo fundamental desde el punto de vista de la gestión del cambio para acelerar la implementación de metodologías ágiles es dar autonomía a los equipos. Es fundamental que nosotros trabajemos con el concepto de los squad, de los equipos de trabajo, de las células, que sean y que tengan capacidad de autogestión, que tengan capacidad de autonomía y que por supuesto tengan los recursos necesarios para hacerse partícipes de las mejoras en el flujo de valor.
Ya nosotros muchas veces queremos implementar una mejora, pero después nos cuesta mucho buscar el responsable, porque tenemos organizaciones que son bastante rígidas, y muchas veces los jefes de una cierta área o los jefes de un cierto equipo de trabajo no van a ser los dueños o los líderes de un proceso de cambio que se implemente en niveles más bajos. Mauricio. Sí, o tal vez complementando, verás, cuando hablamos de acelerar el proceso de cambio de agilidad, bueno, tal vez yo primero buscaría la razón de por qué quería acelerarlo, en primer lugar. O sea, yo creo que siempre busquemos, tal vez un tema que es clave en todas estas cosas, porque la verdad es que tanto en herramienta, en práctica, en framework, etcétera, podemos perdernos en las hojas, cuando en realidad necesitamos mirar el bosque. Entonces la pregunta que yo te hago es, si tú quieres acelerar agilidad, la pregunta es, ¿por qué necesitas hacerlo? ¿Para qué lo necesitas hacer? Y en función de eso, y si vas escarbando un poco eso, vas dando cuenta tal vez las herramientas necesarias que te pueden ayudar de alguna forma a convencer a otros del por qué tal vez esto te pueda servir. Pero por eso vuelvo a la base, a la raíz. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el Eh, problema que necesitas resolver? Benjamín tiene otra pregunta que dice, para asegurar la calidad, o sea, es necesario primero asegurar la calidad de la fuente. Y si todas las herramientas son simples, ¿por qué es tan difícil aplicar Lean? Me imagino que se refiere a por qué es tan difícil generar mejoras de procesos en la fuente. O tal vez porque es tan difícil que se quede, porque en realidad muchas veces hay muchas organizaciones que han implementado Lean, pero efectivamente ha costado que se quede. ¿Y por qué? Porque hay un tema que hay que generar hábitos, hay que generar una cultura. Hay que generar en el fondo que los líderes que en el fondo se comprometan con este tema, se comprometan con lo que implica, por ejemplo, implementar filosofías como Lean. Porque intentamos lo siguiente, no estás implementando prácticas, de hecho es uno de los grandes errores que habitualmente las organizaciones cometen. Lo que hay que entender es que esto implica una filosofía, y cuando hay filosofía tienes que entender que esto impacta no solamente la aplicación de herramientas, sino impacta, por ejemplo, cómo tú mides, por ejemplo, qué pasa si alguien, ponte tú, no está haciendo las cosas como corresponde, ¿qué haces tú en ese caso? O a su vez, ¿cómo propicias lo otro? ¿Y cuáles son las Incluso, distintas herramientas que utilizas para aquello? incluso Mauricio, unos temas que nosotros vemos en el día a día y de repente para nosotros es un poquito obvio en consultoría, pero no es tan obvio cuando tú estás del otro lado tratando de implementarlo en tu propia casa, es el hecho de que uno tiende a pensar que Lean y Agile son herramientas, ¿ya? Y hay que ir a los conceptos, son metodologías, son filosofías, son cultura, ¿ya? No podemos quedarnos con que implementamos una herramienta y por eso somos Lean. Hay muchas empresas que te dicen, yo implementé las Planner y tengo una reunión semanal, así que soy Lean. En realidad, ser lean implica que tú tengas un proceso sistemático en que tú estás siendo capaz de reconocer que tienes pérdidas, reconocer que no estás haciendo bien las cosas, buscar cuál va a ser tu propia mejora y invertir recursos o posicionar recursos. De repente la misma gente que tú tienes, en el fondo, las mismas cosas que estás haciendo, buscar la forma de hacerlas distintas para ir haciendo la mejora. Y ahí lo fundamental, y por qué siempre se caen, es porque las empresas tienden a no medir lo que hacen. Ya tienden a implementar una mejora, implementamos ISO 9001 y quedó ahí. Pero no estamos siendo capaces de ver, oye, ¿cuánto me está aportando mi proceso que generé en ISO? ¿El cambio de procedimiento realmente me está generando una mejora? Porque si no, tengo que ir y revisar el procedimiento y revisarlo 1, 2, 5, 10 veces. Pero eso que hay detrás es una cultura de ser capaz de reconocer que tenemos cosas por mejorar y de irlas abordando y no tener susto a meterle recursos a esos cambios. ¿Ya? De Si nos hecho, quedamos en la herramienta, no vamos a conseguir ser lean. De hecho, complementando un poco lo que dice Camilo, mira, para que nos demos cuenta un poquito para tener las organizaciones que realmente adoptan la filosofía. Basta con que te diga, en caso, por ejemplo, que tú hayas cometido, o sea, por distintas razones, cometiste un error grave. Ok, la pregunta es, si cometiste ese error, ¿qué tan sencillo es para ti hoy hablar con tu jefe, tratar ese problema y saber y tener toda la confianza que puedes tratar ese problema con toda la fuerza, con toda, digamos, la honestidad posible para que se pueda finalmente resolver? Oye, Mauricio, tenemos otra pregunta bien interesante que dice, si puedo aplicar las planners solamente utilizando un Kanban como por ejemplo Trello, ¿ya? Acá hay una discusión muy interesante, de hecho, quien hizo la pregunta me puede escribir a mi correo que dejé en el chat, le puedo compartir una tesis que es de implementación de las planners con Trello, hasta dónde llegaste y cuáles son los pasos que te faltaron, ¿ya? Lo fundamental es que un Kanban es una herramienta que tiene que ver para gestionar una priorización del trabajo.
qué es lo que quiero hacer a continuación, en el fondo, y también alocar recursos a responsabilidades sobre el trabajo, equipos, etc. Pero es una herramienta de gestión visual y se queda, la verdad, es que limitado en eso, y en ese sentido los planners tienen muchas otras herramientas que están asociadas a la preparación del trabajo, a la identificación de restricciones, a mantener un inventario de causas de no cumplimiento y a ser capaz de utilizar esa información de la gestión de compromiso, de la preparación de trabajo y de las causas de no cumplimiento para establecer mejoras. Entonces Kanban te va a ayudar a partir. Trello te va a ayudar a partir y por supuesto va a ser súper visual en partir, pero cuando necesites el siguiente paso, que es generar mejoras una vez que ya generaste el ciclo semanal, la verdad es que Trello y esas herramientas se van a quedar cortas y lo que necesitas es una herramienta como por ejemplo el software Impera que manejamos nosotros en GPro, que tienen dentro de su core la capacidad de generar restricciones, generar listados de causa de cumplimiento y vincular tanto la preparación del trabajo como la mejora a métricas duras del proyecto. Sí, Mauricio. tal vez complementando un poquito eso, es que habitualmente cuando tú aplicas Kanban, bueno, primero es una herramienta súper potente, súper visual, súper amistosa, pero tiene algunos inconvenientes, que es muy abierta. Es decir, tú puedes hacer lo que quieras y cada cual puede tomar una idea de lo que quiera hacer. Basta con que yo te diga, por ejemplo, problema típico en Kanban, es, ok, ¿cómo doy por resuelto una tarea? ¿Cuál es el criterio que estoy aplicando para eso? Eso es disculpen. Es una situación que habitualmente pasa como problema. Y por otro lado, también, pues, ¿quién es el que lidera quién de alguna forma va a apoyar en facilitar esa instancia? Ok, ¿cómo sé si las cosas están funcionando bien o están funcionando mal? O en su efecto, digamos, ¿y qué pasa con aquellas cosas que eventualmente pueden ser un problema, pero en realidad nadie las tiene asignadas? Bueno, si tú te das cuenta al final, Trello o Kanban tiene algunas limitaciones. Que por cierto, sistemas como las Planner, que son obviamente más robustos respecto a eso, o sea, de hecho en las Planner existen roles bien claros y definidos. Existen dinámicas, ceremonias muy claramente definidas, que existen, por cierto, una manera de gestión y anticipación muy clara y definida. Entonces tienes como esas pequeñas grandes diferencias. Por cierto, Kanban puede ser muy potente para, por ejemplo, administrar el flujo de trabajo de un equipo de manera semanal. Pero ya cuando hablamos de cosas no semanas, sino hablamos de cosas que son mucho más complejas y que requieren mucho más tiempo, estamos hablando de meses, tal vez años, claramente, digamos, no necesariamente es la mejor herramienta. ¿Ya? Mauricio, nos llegó otra pregunta relacionada a Kanban, que me parece muy interesante. Dice, el tablero Kanban tradicional contiene tareas en estado por hacer, haciendo, ejecutadas y en revisión, ¿cierto? Y eso podría ser equivalente a plan maestro, plan semanal, terminadas y tareas con restricciones. Efectivamente, el concepto es el mismo, y de hecho, el framework de Kanban de Agile y el framework de Funneling tienen conceptos y estados muy parecidos a las Sprint. La gran diferencia y la diferencia fundamental entre una herramienta de Kanban y una herramienta de las Planner es cómo yo manejo la preparación del trabajo. En un Kanban simplemente voy a designar el estado y puedo generar una historia de cómo ese estado se ha ido mutando, pero no voy a ser capaz de asignar recursos, asignar tipos de restricciones, de problemas vinculados, etcétera, porque sería el equivalente a, no sé, si estoy en Trello, tener que abrir un post-it en muchísimos post-it más chicos. Entonces, ahí es donde Trello me va a quedar limitado, y en cambio, una herramienta de las Planner, hay varias, pero para el caso más cercano, Impera, tiene la ventaja fundamental de que tiene un horizonte de look ahead, donde yo tengo mi mediano plazo, y en ese mediano plazo, para cada tarea puedo manejar backlogs de muchas restricciones asignadas a responsables, con fechas requeridas, con un estado de compromiso, con prioridades, y con, en el fondo, una historia de valor donde yo voy a ser capaz de ir liberando y preparando ese trabajo, y eso se va a vincular directamente al inventario de trabajo ejecutable, que va a ser el insumo principal para mi plan semanal. O sea, lo dije bien complicado, bien técnico, pero en simple, voy a estar preparando el trabajo y generando compromisos para la preparación, no solamente compromisos sobre la tarea. Y eso es lo que Sí, se pierde cuando tengo Kanban. Porque tal vez cuando tengo... complementando, Dale. tal vez complementando aquello, Camilo, es que tal vez unas grandes limitaciones también del mismo Kanban es que tú no puedes ver la secuencia del trabajo. Y claramente la secuencia de trabajo es un tema súper esencial, digamos, si hablamos de algún proyecto, donde en realidad no da lo mismo que parte primero que parte después. ¿Ah? O sea, no es lo mismo, digamos, cuando coloco el techo de la casa. La coloco cuando el equipo estime conveniente, o en realidad hay una secuencia bien lógica, bien estudiada y bien definida
para definir tal vez que lo primero que tenemos que hacer tal vez son las bases de la casa, Claro. y tal vez al final ponemos el techo. Por lo tanto, ese tipo de cosas, que son la secuenciación de la actividad, que por cierto, mientras más complejo sea lo que tú tengas que resolver, más necesario es que tienes que también plantearte esa secuencialidad. Claramente, dentro de ese aspecto, o dentro de ese ámbito, claramente Kanban ya no es tan potente, ya no es tan útil. Claro. Pero cuando son cosas específicas, por ejemplo, ¿qué voy a resolver dentro de la semana? Y tal vez dentro de eso, claramente Kanban sí puede ser una herramienta bien práctica, bien útil. La pregunta clave ahí sería, ¿cuál es el grado de interrelación entre tus actividades y cuál es el grado de interrelación en tus compromisos? Si tú tienes actividades que son muy interrelacionadas, como por ejemplo un proyecto de construcción, bueno, entonces necesito un ecosistema Gantt. Y en ese caso, como necesito un ecosistema Gantt, la verdad es que trabajar con Kanban va a darme ciertas flexibilidades que en el ambiente físico no voy a tener, y eso va a ser complicado. Por otro lado, si es que mis compromisos están muy interrelacionados, también los puedo perder de vista con Kanban. ¿Por qué? Porque si es que yo tengo una tarea que tiene quizás un responsable, pero luego esa tarea tiene 10 restricciones y cada una tiene un responsable distinto, en Kanban puedo perder de vista esa preparación, esa preparación de trabajo y esa negociación, ¿ya? Hay herramientas que lo pueden propiciar mejor, pero volviendo al tema central, utilizar Trello y tener el concepto de qué es lo que estoy haciendo, cuál es la prioridad de las cosas que quiero hacer luego, en el fondo, y cuál es el estado de satisfacción de las cosas que hice, puede ser un muy buen punto de partida para herramientas como las Planner o como Lean en general.